Buenos días a todos. En el día de hoy les quiero hablar sobre un libro muy interesante del escritor Mario Vargas Llosa, conocido como Medio siglo con Borges. Es un libro en donde el escritor Mario Vargas Llosa se reúne en la ciudad de Buenos Aires con el escritor argentino Jorge Luis Borges, donde realiza una pequeña conversación acerca de las entrevistas sobre libros, qué piensa él sobre la política, sobre la religión, sobre los libros como las novelas, los libros de información, los ensayos. Son conversaciones bastante interesantes en donde Mario Vargas Llosa rescata lo más importante de Jorge Luis Borges en sus últimos años de vida como persona y como escritor. Bueno, bien, la primera reunión que tuvieron estos dos escritores fue a finales de los años 70, en donde Mario Vargas Llosa empieza a interactuar con Jorge Luis Borges. Mario Vargas Llosa le pregunta de qué pensaba él acerca de las novelas, y él decía que las novelas le parecía muy aburrida, que él una novela la podía reducir en una frase. Y bueno, son totalmente estilos diferentes, porque Mario Vargas Llosa no solo escribe novelas, sino que también escribe ensayos, libros informativos. Esto lo construyó a lo largo de su carrera como de escritor, de acuerdo a su profesión que bien la ha desempeñado en el campo de la lengua española y la literatura. Es por esto que Mario Vargas Llosa, junto con Jorge Luis Borges, son uno de los escritores latinoamericanos más importantes que ha dado el continente americano, o la literatura hispanoamericana, en los últimos siglos, de acuerdo a la variedad temática que presentan estos dos escritores. Como bien lo señalaba, Jorge Luis Borges se dedicaba más a los ensayos, y era un tipo de escritor que se hizo famoso ya con una edad tan avanzada en Francia, donde empezaron a publicar sus libros, y es ahí donde obtiene su fama. Los primeros años de Jorge Luis Borges, como bien se materializa con la entrevista, son años muy duros, porque Jorge Luis Borges vive el contexto de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también sobre la dictadura de Juan Domingo Perón en la Argentina. Esto fue muy duro para él, porque como él era una persona que no le gustaba mucho el nacionalismo. Recordemos que en ese entonces, con el nazismo, con el fascismo que se levanta con Hitler y Benito Mussolini, también se da con Juan Domingo Perón, donde era seguido de estas dos cadenas de personajes que acontecieron en el mundo contemporáneo. Entonces es por esto que cuando el general Juan Domingo Perón se da cuenta de que no gustaba del nazismo, sobre el nacionalismo como tal, y pasó de ser de un inspector bibliotecario y pasó a ser un inspector de gallinas. Fue la humillación más grande que pudo tener Jorge Luis Borges como escritor. Entonces esos años fueron bastante difíciles para Jorge Luis Borges, levantándose en una época bastante nutrida por las corrientes de la nueva era, es decir, las corrientes progresistas, las corrientes nacionalistas, que vulneraron a lo largo de la historia los derechos fundamentales de las personas. Entonces por esto que tanto Jorge Luis Borges es una persona muy interesante. También es interesante
porque en esa pequeña conversación que tiene Mario Vargas Llosa con Jorge Luis Borges, le pregunta de que si estuviera en una isla solitaria, ¿qué libro le gustaría tener? Entonces dice Jorge Luis Borges, bueno, a mí el libro que me interesaría tener estando en un lugar tan solitario como un espacio de reflexión es una Biblia, porque aquí se encuentra la materialización de muchas cosas que han nutrido el pensamiento humano en la humanidad, entendiendo de esta manera que Jorge Luis Borges era una persona que no gustaba de religiones, pero sí tenía un grado de aceptación y afecto hacia el Dios creador. Es por esto que esa pequeña información o respuesta que le da Jorge Luis Borges a Llosa es una respuesta muy interesante y muy acorde a la realidad en una sociedad que está influenciada por la moral cristiana, que a pesar que en estos últimos tiempos siempre ha sido bastante cuestionada por los seguidores del progresismo, por las corrientes agnósticas, por las corrientes ateas y otra serie de sectas o deidades que no aceptan pues la vinculación de Dios hacia el mundo como tal. Ahora, para finalizar me gustaría tener en cuenta esta gran frase que dice Mario Vargas Jorge Luis Borges cuando está con la entrevista con Vargas Llosa, y es lo que opinaba en ese entonces Jorge Luis Borges sobre el conflicto de Argentina con Inglaterra por la guerra de las Malvinas, la isla que perdió lastimosamente la Argentina. Él decía que era una disputa o una pelea entre dos calvos por un peine. Es una respuesta bastante sarcástica que hoy en día la podemos acoger a alguna situación que estamos viviendo de acuerdo a una injusticia. Los últimos años, para finalizar, los últimos años de Jorge Luis Borges está bastante en un estado deteriorado por su situación de la disminución visual que tenía, y esto le afectó muchísimo, y a los últimos años de vida fue que pudo experimentar el amor con una persona que era bastante menor que él, que pareciera que fuera una nieta. Muchas gracias.